La influencia de Fidel Castro y el régimen cubano en los conflictos internacionales. Fidel Castro se consolidó como una de las figuras más icónicas y controvertidas del siglo XX, dejando una huella significativa no solo en su país, Cuba, sino en la política global. A través de este análisis, exploramos cómo un pequeño país caribeño, bajo el liderazgo de Castro, logró influir en conflictos internacionales y convertirse en un actor clave en las dinámicas de poder de la Guerra Fría y más allá. En 1959, la Revolución cubana marcó un giro crucial en la historia de América Latina. Fidel Castro derrocó al régimen de Fulgencio Batista y asumió el control de una nación que pronto se convertiría en símbolo de resistencia y revolución. Tras tomar el poder, Castro implementó reformas radicales que transformaron a Cuba en un estado socialista. Esto lo llevó a buscar el respaldo de la Unión Soviética, posicionando a Cuba como un aliado estratégico del bloque comunista. Esta alianza cobró gran relevancia en el contexto de la Guerra Fría, convirtiendo al país en un punto de tensión entre las potencias mundiales. Uno de los eventos más relevantes fue la crisis de los misiles de 1962, en la que la instalación de misiles soviéticos en Cuba puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Aunque la crisis terminó con un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, dejó claro que Cuba, a pesar de ser un país pequeño, jugaba un rol desproporcionado en los conflictos globales. El ideal revolucionario de Fidel Castro no se limitó a las fronteras cubanas. Decidido a apoyar movimientos de izquierda y liberación en todo el mundo, el régimen cubano se convirtió en un exportador de ideologías y estrategias socialistas. En África, Cuba brindó apoyo militar y logístico a movimientos de independencia y gobiernos izquierdistas. En América Latina, contribuyó a la formación de guerrillas dispuestas a desafiar dictaduras y regímenes pro-estadounidenses. Este apoyo no solo se dio a través de armas y soldados, sino también mediante discursos y propaganda que destacaban los valores de antiimperialismo, igualdad social y resistencia. Un actor clave en esta expansión fue Ernesto Che Guevara, quien lideró esfuerzos para extender la revolución a Bolivia y otras naciones de la región. Aunque muchos de estos movimientos fracasaron, posicionaron a Cuba como un símbolo de solidaridad entre las naciones del sur global. La influencia de Castro quedó especialmente evidenciada en una serie de conflictos internacionales en los que Cuba participó directamente a través de misiones militares. Uno de los casos más significativos fue la intervención en Angola. En 1975, Cuba envió tropas para apoyar al Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA, en su lucha contra fuerzas respaldadas por Sudáfrica y Estados Unidos. Este conflicto, parte de la Guerra Fría, vio a Cuba jugar un rol crucial en la eventual victoria del MPLA y la consolidación de un gobierno de izquierda. En Etiopía, las tropas cubanas participaron en el conflicto con Somalia durante la Guerra del Ogaden. De manera similar, demostraron un compromiso por apoyar a gobiernos comunistas frente a fuerzas consideradas imperialistas. En América Latina, se destaca el caso del apoyo cubano a los sandinistas en Nicaragua, quienes derrocaron a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. Asimismo, Cuba estuvo detrás de movimientos guerrilleros en países como El Salvador, Colombia y Bolivia, donde las ideas revolucionarias intentaron germinar con resultados diversos. La política exterior revolucionaria de Castro no estuvo exenta de reacciones polarizadas. Para los movimientos de izquierda y los países alineados con los valores socialistas, Cuba representaba un ejemplo inspirador de resistencia frente al imperialismo. En contraste, para Estados Unidos y sus aliados occidentales, Cuba era una amenaza, un foco de inestabilidad que buscaba expandir el comunismo a cualquier costo. Las políticas del régimen cubano fueron objeto de sanciones, aislamiento diplomático y campañas de desprestigio. El embargo económico impuesto por Estados Unidos se convirtió en uno de los elementos más persistentes de la relación conflictiva entre ambos países. A nivel internacional, organizaciones como las Naciones Unidas debatieron repetidamente sobre las acciones de Cuba, reflejando las divisiones geopolíticas de la época. A pesar de estar limitado por sus recursos y su pequeña escala, Cuba logró una influencia desproporcionada que todavía se discute en la actualidad. Las intervenciones lideradas por Castro transformaron la geopolítica en varias regiones, particularmente en África y América Latina. Sin embargo, el colapso de la Unión Soviética en 1991 marcó el inicio del declive del alcance internacional de Cuba. Sin el respaldo económico y militar de su principal aliado, el país se enfrentó a una severa crisis económica conocida como el Período Especial.
Esto redujo drásticamente su capacidad de intervenir en otros conflictos. Hoy en día, el legado de Fidel Castro sigue polarizando opiniones. Para algunos, es un símbolo de resistencia, justicia social y antiimperialismo. Para otros, representa autoritarismo e intervencionismo. Sin embargo, es innegable que su liderazgo y su imagen dictatorial dejaron una marca imborrable en la historia del siglo XX. El estudio de la influencia de Cuba bajo Fidel Castro revela profundas lecciones sobre las dinámicas de poder en el contexto internacional. A través de ideales revolucionarios y alianzas estratégicas, un pequeño país caribeño, por desgracia, se colocó en el epicentro de los mayores conflictos de su tiempo. Al reflexionar sobre esta influencia, queda claro que el impacto de Cuba va más allá de sus victorias y derrotas militares. Representa una compleja interacción entre ideología, política y la búsqueda de protagonismo en un mundo marcado por las tensiones entre dos superpotencias. Gracias por acompañarnos en este video. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo contenido. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.